Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 87, parte quinta, la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 3, la lucha por la razón, 418, el libertinismo. La palabra libertino se ha conservado en el uso corriente solamente para significar disoluto o vicioso, un sentido derivado de ella por los opositores polémicos del libertinismo, que, no siempre de buena fe y tras las huellas de los escritores medievales, consideraron indisolubles el escepticismo religioso y la inmoralidad, e interpretaron la tesis de que el placer es el único bien como una indicación de la conducta moral de sus defensores. En realidad, libertino significó en el siglo XVII libre pensador. Y en dicho siglo hay que entender por libertinismo el conjunto de doctrinas o de actitudes que, sobre todo en Francia, fueron propias de literatos, magistrados, políticos, filósofos y moralistas, a quienes se debe la crítica de las creencias tradicionales y, en consecuencia, la preparación o encaminamiento de la explosión iluminista. Esta crítica fue en gran parte subterránea, es decir, quedó confiada, más que a los escritos, a las conversaciones y discusiones privadas, de las que no obstante quedan vestigios en la abundante literatura anónima o clandestina de la época. Además, se ejerció siempre en el bien entendido de que debía mantenerse como patrimonio reducido de unos pocos, esto es, de una aristocracia de doctos, para no poner en peligro, con su difusión, instituciones o costumbres consideradas como indispensables para el orden social y para el gobierno político. En este aspecto, el libertinismo, mientras se vincula a la cultura del Renacimiento, se muestra en antítesis con el iluminismo, que tiene como programa suyo la difusión de la verdad entre todos los hombres. El libertinismo no es una filosofía ni un cuerpo coherente de doctrinas, sino un movimiento cultural compuesto que utiliza y hace suyas, como instrumentos de crítica o de liberación, doctrinas pertenecientes a diversos sistemas. Filosóficamente, es importante como episodio de la lucha por la razón que domina la filosofía de los siglos XVII y XVIII. Un episodio cuya condición es el procedimiento político que el catolicismo había alcanzado en los países latinos con su séquito de intolerancias y de condenas. Ya se ha dicho que Gassendi perteneció a los círculos libertinos de París. Más aún, fue juntamente con François de la Motte-Levayer, 1588-1672, Gabriel Naudet, 1600-1653, y Elie Diodati, uno de los cuatro famosos eruditos que constituyeron el centro de atracción del libertinismo francés. Estos amigos de Gassendi, más que filósofos, fueron literatos. No compartían el interés religioso de Gassendi, pero en cambio sí que compartieron con él, y en dosis mucho mayor, su actitud escéptica. Una figura característica del libertinismo fue Savinien de Cyrano, conocido como Cyrano de Bergerac, 1619-1655, autor de una comedia titulada Le Pedant Jouet, representada en 1645, de una tragedia, La muerte de Agripina, puesta en escena el año 1654, y de dos novelas filosóficas, las primeras del género, tituladas Los estados y los imperios de la luna, 1657, y Los estados y los imperios del sol, 1662. Cyrano se inspira sobre todo en Campanella, a quien él había conocido y tratado en París, y de quien él toma el principio de la animación universal de las cosas. Representaos, dice, el universo como un gran animal. Las estrellas son mundos en este gran animal, y a su vez grandes animales que sirven de mundos para otros seres, por ejemplo, para nosotros, para los caballos, etc.
Y nosotros, por nuestra parte, somos mundos con respecto a ciertos animales sin comparación mucho más pequeños que nosotros, como ciertos gusanos, piojos e insectos. Estos, a su vez, son la tierra de otros animales más imperceptibles, de tal manera que cada uno de nosotros en particular aparece como un mundo grande con relación a estos seres pequeños. Tal vez nuestra carne, nuestra sangre, nuestros espíritus no son más que un tejido de pequeños animales que se agrupan, nos prestan su movimiento y, dejándose llevar ciegamente por nuestra voluntad que les sirve de guía, nos conducen a nosotros mismos y producen todos juntos aquella acción que llamamos vida. El universo es, pues, un gran animal y todas sus partes son, a su vez, animales descompuestos de animales más pequeños. Los más pequeños de estos animales son los átomos. De este modo, el atomismo epicúreo se combina con el panpsiquismo renacentista italiano. Pero se trata de un atomismo sin purificar desde el punto de vista cristiano, como el de Gassendi. Los átomos son eternos. Su disposición obedece a las fuerzas que les animan, pero sin sumisión a un designio providencial. El alma está compuesta de átomos. Conoce solo a través de los sentidos y es mortal. Los milagros no existen. Como se ve, se trata de filosofemas sin más originalidad que la de ser empleados en obras en las que la ridiculización y la sátira intervienen en gran parte como instrumentos de destrucción de los fundamentos conceptuales del mismo. Aún son más radicales las negaciones contenidas en una obra extensa titulada Theophrastus Redivivus, compuesta probablemente en 1659. En ella se expresan todos los temas subterráneos del libertinismo con suma claridad. Dios no existe a menos que se quiera designar con el nombre de Dios al sol que da vida y calor a todas las cosas, y que, juntamente con los demás astros, dirige el destino de los seres vivientes. El Dios de los teólogos es un mero ente de razón. El Dios del pueblo es únicamente la expresión del temor humano. Cada religión no es más que la invención de un legislador para mantener a raya a los hombres y poderlos gobernar. Y a este propósito, el autor del escrito vuelve a la vieja tradición de los tres impostores, atribuyéndola al emperador Federico II de Suecia. Por lo tanto, todas las religiones tienen el mismo valor y son igualmente buenas, esto es, igualmente útiles desde el punto de vista político. En cuanto al hombre, es un animal entre todos los demás, y como cada especie animal, tiene una particular facultad suya, que en el hombre es el de la palabra interior y el discurso, ya que la razón no es más que el discurso con el que distinguimos lo verdadero de lo falso y el bien del mal. Desde ese punto de vista, entender, razonar y sentir son una misma cosa. La conducta del hombre está dirigida, como la de cualquier otro animal, por su deseo de conservarse. Es ley de la naturaleza revelada por la experiencia. Por lo que respecta a la sociedad, la primera ley ordena no hacer a los demás lo que no quisieras que te hicieran a ti. Las demás leyes derivan de las tradiciones que se forman en las distintas sociedades humanas y que impulsan a juzgar las acciones según se adapten o no se adapten a las costumbres tradicionales. A la obra de Fontenelle y de Bayle, el libertinismo se continuará en el iluminismo, purificándose de sus elementos más burdos o fanáticos y renunciando a su carácter de secta o de contrarreligión subterránea. Pero para que el iluminismo alcanzara con su madurez la posesión de medios conceptuales adecuados, por una parte, tenía que apropiarse la obra de Locke, en la que muchos temas renacentistas y libertinos encontraron su explicación racional, y por otra, tomar de Newton un concepto de la naturaleza que dejase a un lado definitivamente las viejas especulaciones del animismo y de la magia.